pasado 1 de mayo, nuestra Asamblea Legislativa escogió a su presidente, que es un puesto de suma importancia y que genera muchas expectativas en el ambiente político, porque su elección no solamente depende de los 57 actores del Congreso, sino que además involucra los intereses de actores gremiales, sectoriales, empresariales, cámaras y demás. Parece que la elección de don Carlos Ricardo Benavides como presidente de la Asamblea Legislativa le dará continuidad a algunas de las disposiciones que han emanado del Poder Ejecutivo y que hay coincidencia en los temas que le preocupan tanto al presidente del país como al presidente del Congreso. Sin embargo, cuando recuerda uno lo que planteaba el presidente de la República en su informe al Estado de la Nación, donde hacía referencia de un país polarizado, hoy por hoy esa Asamblea Legislativa, con algunos temas que quiere discutir, tiene que tener sumo cuidado para no llevar a una desestabilización social y a calentar los bríos de esta sociedad sobre diferencias sustanciales. El éxito de un presidente de la Asamblea Legislativa, el éxito de un presidente de la República, se denota en su capacidad de conversación y en su capacidad de negociación. Y la negociación tiene que ir más allá de la búsqueda de unos votos para presidir. La negociación tiene que ser sustancial en que los acuerdos que se tomen, ciertamente, que te generan roncha en algunos sectores, tendrán que ser de sumo aprecio para el bien común de toda la ciudadanía. Esa es mi opinión. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. ¡Sonría! 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 Con el nuevo sitio web copelesca.com, todo es más fácil y seguro. Un sitio web ágil y seguro para hacerlo todo más simple. Solicite sus servicios y haga sus pagos de Copelesca en la oficina virtual. Realice sus compras en el almacén virtual y mucho más. Más sencillo y siempre a la mano. Nuevo sitio web copelesca.com. ¡Sonría! Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de nuestro país cambió de directorio y cambió de presidente, por lo tanto, de la Asamblea Legislativa. Hoy tenemos para conversar en Noche Sin Tregua a don Carlos Ricardo Benavides, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Carlos Ricardo Benavides, es un placer tenerlo aquí en Noche Sin Tregua. Muchas gracias, Claudio, un gusto estar acá. Igualmente. ¿Te parece si brindamos por ¿Cómo nosotros, no? ¿Cómo no? por el televidente y sobre todo por Costa Rica? Así Salud. es. Salud. El tema del
de la Asamblea Legislativa, pues sí, hay 6 puestos en discusión, 3 muy importantes, los más importantes del directorio, pero el puesto de presidente de la Asamblea Legislativa tiene un rango y un interés superior en la ciudadanía, al punto que inclusive hay una sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa donde están los retratos de los presidentes. ¿Estas aspiraciones de Carlos Ricardo Benavides son personales o son partidarias para presidir el Congreso? Vamos a ver, eso tiene de las dos cosas. Para comenzar, a juicio de la fracción, y fue un tema que analizamos profundamente, primero en la fracción y después en el directorio del partido, Liberación Nacional es un partido que como tal debe ir a disputar puestos en donde pueda incidir sobre las decisiones que se toman en el país, siempre que pueda o que sea razonable, como en este caso. Es decir, un partido político está ahí para tratar de impulsar su agenda, para establecer, para dejar marcada su impronta, y en este caso un partido con vocación de poder, un partido con vocación de gobierno, es justamente lo que le corresponde hacer. Así que decidimos como fracción, primero discutimos si convenía, si debíamos, llegamos a la conclusión de que debíamos, podíamos ir por la presidencia del Congreso, y luego lo validamos igualmente en el directorio del partido. Obviamente le digo que las dos cosas porque yo tampoco es que voy amarrado. Evidentemente yo también tenía esa aspiración, una aspiración personal sujeta a la decisión y aspiración del partido. Se le notó en el discursito corto para la prensa, cuando estaba con su hijo y su esposa, se le notó que estaba emocionado y satisfecho. Sí, las dos cosas. La verdad es que uno en política a la familia la hace pasar, digamos, algunos sacrificios, porque no llega uno tan temprano como quisiera, a veces no pasa uno tanto rato como el que la gente más querida requeriría, y entonces cuando se suceden estas cosas y ellos están a la par de uno, es inevitable emocionarse y darles un abrazo, un beso. Son realmente el aliciente más importante que uno tiene. Ahora, Carlos Ricardo Benavides, esa vocación de poder y esa disposición a dirigir, si hay un espacio desde la Asamblea Legislativa, ¿por qué se da hasta ahora y no se da en el 2018, en el arranque de la Asamblea? Yo fui muy crítico de que el elector había dicho: hay 2 fracciones mayoritarias, Restauración Nacional, la segunda fuerza, y la primera Liberación Nacional. Y desde el arranque, si uno hace una lectura rápida, lo que decía el elector: quiero que otros dirijan la Asamblea Legislativa. La justificación que dio Liberación, y usted mismo la dio en aquel momento, era que querían darle un año de oportunidad. Pero estamos ante el 5º gobierno del Partido Acción Ciudadana, el 5º año, perdón, de gobierno. Sí. Merecía esa oportunidad. Vamos a ver, las consideraciones fueron varias en aquel momento. Una de ellas era que el Partido Liberación Nacional no había pasado a la segunda ronda, que el Partido de Acción Ciudadana había ganado en segunda ronda con un entusiasmo marcado por parte de la ciudadanía, y que valía la pena esperarse al menos un año, que fueran ellos los que tomaran la rienda del Congreso, especialmente por la relación tan relevante que se establece entre esa presidencia de la Asamblea y la presidencia de la República, cuando hay un proyecto de las características del plan fiscal. Y le digo por qué. Cuando en el gobierno de doña Laura a mí me tocó ir a rogar, casi literalmente, a las fracciones para que nos votaran el plan fiscal, que como ministro de la presidencia. Como ministro de la presidencia, desdichadamente teníamos en la presidencia del Congreso, siendo nosotros gobierno, a una persona de una bancada de oposición. En ese momento era don Juan Carlos Mendoza, del PAC, quien junto con el Movimiento Libertario, el Frente Amplio, el PACE y la Unidad Social Cristiana habían conformado una cosa que se llamaba Alianza por Costa Rica, que fue dejar por fuera Liberación Nacional y conformar un directorio nada más de oposición. Ese fue un mal año, porque por más esfuerzos que hicimos, incluso habiendo encontrado los votos, primero para la vía rápida y después para la votación por el fondo en primer debate,
la conducción del directorio, la decisión por parte de don Juan Carlos, especialmente una resolución que fue nefasta para los efectos de aprobar el plan fiscal, realmente a uno le deja la huella de que, en el sentido de que si nosotros hubiéramos tenido como gobierno ese año tan relevante con el proyecto fiscal, que es un proyecto odioso, etcétera, probablemente el proyecto hubiera salido adelante. En este caso nosotros no queríamos un pretexto en manos del PAC de que una cosa que se iba a ver inmediatamente ese año estaba de alguna forma socavada por un partido como Liberación Nacional que venía, digamos, a serrucharle el piso al proyecto estrella del gobierno y que además nosotros entendíamos perfectamente la importancia. Si en ¿Era medio de proyecto eso... estrella del gobierno o era proyecto estrella también de la Asamblea Legislativa? Era un proyecto estrella de la Asamblea Legislativa en el tanto en que se había firmado por los jefes de fracción, y usted recordará que incluso durante la campaña fue un compromiso de las y los candidatos, de la inmensa mayoría. Había firmado don Fabricio, había firmado Rodolfo Pisa, don Antonio Álvarez de Santi, etcétera. Pero lo era del gobierno también, y especialmente porque al gobierno es al que le corresponde, digamos, llevar los cañazos y afrontar los balazos de una crisis fiscal de manera inmediata. Entonces, siendo un proyecto de varias fracciones, era el proyecto de la mejor o mayor importancia que el gobierno tenía arrancando la administración. Podía haber marcado un no al proyecto fiscal, hubiera marcado no solo una terrible historia, por lo menos en lo inmediato, para el país, sino especialmente para el gobierno de la República. Entonces nosotros dijimos, bueno, el primer año vamos a dejar que este paquete lo tome el Partido de Acción Ciudadana, nosotros nos vamos a hacer cargo de las secretarías junto con Restauración Nacional y vamos a tomar las presidencias de las comisiones que consideramos más estratégicas en el Congreso. Y así fue como entonces le dejamos la presidencia al PAC, pero nosotros tomamos la presidencia de Asuntos Hacendarios, la presidencia de Asuntos Económicos, junto con, en este caso en manos de la unidad, tomamos la Comisión de Ingreso y Gasto Público. O sea, las claves. Las más claves. Y ahora las van a cambiar, así como cambiaron las secretarías, irán a cambiar esas comisiones a manos del PAC. Bueno, mire, hoy domingo no le puedo adelantar eso, pero yo creo que van a estar... Fue parte de la negociación, me imagino. Para no pecar de cándidos. Usted me quiere poner a hacer adelantos que ya casi se vienen esta semana. Yo lo que le puedo decir es que seguimos protegiendo la importancia de que las comisiones que vigilan los recursos públicos estén en manos de la oposición. Usted tuvo un apoyo sustancial, 39 votos y uno nulo, pues digamos 40, pero los 39, sobre la base de los 39, ciertamente es un número grande, pero también lo obliga a tener varios acuerdos con varias fracciones legislativas. Esas fracciones podrán amarrar a Carlos Ricardo Benavides en su gestión con tanto compromiso, porque es diferente llegar con el compromiso, qué sé yo, la primera parte que le comentaba de haber llegado a dirigir la Asamblea Legislativa en un pacto solo con Restauración Nacional, en aquel momento con 14 diputados y 17 de Liberación, ocupaba usted ser arreglo con otras fracciones. Así es. Ahora logró el apoyo de muchos, pero ese apoyo de muchos puede estar sustentado también en muchos acuerdos. Pues sí, lo que pasa es que, vamos a ver, lo dije antes del 1 de mayo y lo sostengo ahora, para ganar la presidencia de la Asamblea se necesitan 29 votos, pero para navegar se necesitan muchos más, ojalá 38 para arriba. Entonces, hay que considerar que más allá de los acuerdos o de los compromisos que se puedan adquirir en medio de una negociación, uno tiene que seguir construyendo diariamente, porque ni siquiera las personas que te votan un 1 de mayo eventualmente vayan a estar de acuerdo con el avance de ciertos proyectos que para los efectos de la Asamblea o desde la visión del presidente del Congreso podrían o no ser importantes. Entonces, por ejemplo, el día de mañana podría ser que el PAC o Restauración Nacional me diga, mira, ese proyecto a mí, francamente, no me gusta, y yo tenga que recurrir a buscar apoyos en fuerzas que tal vez no estuvieron dentro del acuerdo, pero que están ahí. Evidentemente, mi deber es primero procurar priorizar los temas que se firmaron en el acuerdo y que hay una agenda. Esa agenda obviamente está basada en las conversaciones que tuvimos con el PAC, con Restauración Nacional, a las que se sumaron otros diputados de otras fracciones. Pero igual creo que todo esto pasa para que no se detenga el proceso, por no dejar de seguir conversando
con las fuerzas que no me apoyaron, básicamente el Partido Unidad Social Cristiana, que es un partido muy importante para todos los efectos de nosotros, de la Asamblea y por supuesto en el país, y los del bloque de Nueva República. Curioso que el Partido de Acción Ciudadana y Liberación no llegaran a un acuerdo cuando en el Ejecutivo parece que lo que se viene planteando en el plano económico están muy de acuerdo, Liberación y la Unidad. ¿Dónde estuvo la gran diferencia para que la Unidad y Liberación no pudieran estar juntos en la elección suya? Fue una cosa un poco extraña, porque la verdad, Claudio, nosotros teníamos un entendido de que íbamos a seguir juntos. Liberación, la Unidad, Restauración e incluso el PAC, para conformar los directorios de los 3 años restantes. Fue en diciembre que nos enteramos de que la Unidad andaba midiendo los terrenos para ir a la presidencia sin la participación de Liberación Nacional. Entonces, para esos efectos, ellos ya tenían en diciembre del 2018, diciembre recién pasado, el apoyo del Grupo de Nueva República, el bloque de diputados cercanos a don Fabricio, y se habían acercado al PAC para pedirle su apoyo, de manera que pudieran conformar un directorio que ellos se imaginaban PUSC, PAC y el bloque de Nueva República. Y eso, bueno, a nosotros nos causó cierta extrañeza. En diciembre yo escuché la historia, en enero me lo ratifican los compañeros del PAC, que me dicen que efectivamente se les habían acercado las personas del PUSC a hacerles ese planteamiento. Entonces, a partir de ahí ya la cosa se divide, porque nosotros comenzamos a valorar la posibilidad de participar. Yo particularmente empiezo a darle vuelta a esa idea, entendiendo que tenía que ser un acuerdo de la fracción, pero ya las cosas se comienzan a mover naturalmente, porque entonces también aparecen diputados de otras fracciones que de repente nos dicen, bueno, si Liberación va, nosotros consideraríamos estar con Liberación. Ahora, hace un ratito usted nos decía de que en el primer año de esta administración preferían que fuera el PAC el que dirigiera la Asamblea Legislativa para que ellos se llevaran los cañazos que le corresponden como partido de gobierno. Digamos que hasta ahí suena lógico lo que usted plantea, pero al final de cuentas fue usted que se llevó los cañazos. La gente dice que usted parecía el jefe de fracción, el ministro de la presidencia del Partido de Acción Ciudadana y no de Liberación Nacional. Esa es una crítica que mucha gente hace fuera del plenario, que usted fue el que llevó esa bandera, e inclusive los grupos empresariales tan afines a don Carlos Alvarado, ahora, porque nunca lo fueron durante la campaña, pero ahora están muy a gustos en gobierno, también estaban muy complacidos de ese trabajo que usted venía diseñando y que venía realizando. O sea, al final de cuentas, la estrategia hubiese sido mejor dirigir la Asamblea Legislativa, y si eso se hizo bien, hubiese sido un premio para Liberación Nacional, y ahora es un premio para el presidente de la República, que lo dice inclusive en su discurso, que hizo un acto heroico, salvó a Costa Rica, como fue que dijo, de una quiebra, fue como dijo, heroico fue el presidente Solís, pero al final de cuentas fue usted el que se comió, y Liberación Nacional, esos cañazos, como dijo usted antes. Yo creo que es una facturita compartida, pero yo quiero aceptar aquí que efectivamente yo tuve una gran beligerancia. En algún momento, vamos a ver, las discusiones iban y venían, primero en torno a si convenía o no convenía el proyecto fiscal, cuando alguna gente ya lo tuvo más claro, y una convicción que yo de todos modos tenía, no desde el gobierno de doña Laura, Claudio, desde el gobierno de don Abel, porque déjeme echar un poquito para atrás. Yo había tenido la misma posición como diputado de oposición en el gobierno de don Abel. Le votamos a don Abel el proyecto de emergencia fiscal en el primer año. Era el PUSC el que estaba gobernando. Y además después la fracción completa de Liberación Nacional trabajó y le votó a don Abel Pacheco la reforma integral fiscal de aquel año, creo que sería 2005 tal vez, que se cayó en la sala cuarta. Es decir, esta actuación de Liberación Nacional a favor de un gobierno que no es de Liberación Nacional no es novedosa, nosotros lo habíamos hecho. Ahora, en esta ocasión, algunos me dijeron en su momento, me dicen, mira Carlos Ricardo, está bien, entendemos que tiene que pasar el proyecto fiscal, pero ustedes en Liberación Nacional, por estrategia, deberían de bajar el perfil.
y que entonces sean otros los que hagan el desgaste, digamos, ante las cámaras y los micrófonos y la defensa del proyecto fiscal. Probablemente eso hubiera sido más cómodo, Claudio, porque la verdad es que a nadie le gusta ser visto ni recordado como persona que está aprobando impuestos. No hay ninguna materia más odiosa que los impuestos, más mal querida que los impuestos. Por eso es que la ley no permite hacer referéndum en materia de impuestos, porque si no siempre perdería la opción, ¿verdad? Nadie estaría dispuesto a imponerse impuestos. Pero en este caso yo llegué al convencimiento de que si en el caso mío yo no le metía pata, por llamarlo de alguna forma coloquial, es decir, no pujaba y no defendía el proyecto fiscal, que además conocía muy bien porque era muy parecido al de doña Laura, el proyecto no pasaba. Porque no vale. Pero hubo un momento en que usted, lo recuerdo claramente, es el que saca a colación de una entrevista que dio un organismo a un medio internacional, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, donde usted levanta la bandera porque Rocío Aguilar le dice a un medio que después del plan fiscal quiere 4.000 millones de dólares en bonos. Y usted levanta la voz y se enoja y dice que hay más allá de los impuestos. Pero ahora le va a tocar y está usted identificado con los eurobonos. O sea, aquello que fue, fue inconsciente que usted lo hizo, fue politiquero y ahora entra en conciencia. ¿Qué pasó? Para nada. Que cambia de posición. No cambia de posición. Fíjese usted que la posición de nosotros es aprobar una emisión de bonos por 1.500 millones de dólares y no hemos cambiado de posición y dudo mucho que hagamos una cosa diferente a esa. Porque lo que estaba planteando doña Rocío primero era inoportuno, para comenzar. Porque puesto en la perspectiva de aquel momento sin impuestos, era una cosa bastante alucinante. Me parece además que no tenía ningún sentido de lo estratégico. Y en segundo lugar, 4.000 millones de dólares en una sola emisión no se la aprobaríamos a nadie. Lo que doña Rocío en aquel momento sugirió es que pasado el plan fiscal, los diputados y diputadas aprobáramos un paquete de 4.000 millones y vámonos. Eso era impensable y sigue siéndolo hoy. Hoy creemos que 1.500 millones serían suficientes, no para traer nueva plata al gobierno para gastar, sino simplemente para que canjee la deuda y que haga una sustitución de sus obligaciones de corto mediano plazo con tasas de interés muy altas, que las cambie por una deuda de más largo plazo con una tasa de interés más baja, lo que le implicaría a los costarricenses pagar mucho menos, un esfuerzo menor, pero también evitaría que el gobierno presione al mercado local, a los bancos, a darle plata, causando una elevación en las tasas de interés para todo el mundo. Eso lo queremos evitar y ese es un paso responsable, pero aquello que en su momento manifestó la señora ministra, a mí me sigue pareciendo que estaba mal. Ahora, usted se gana con ese trabajo que hace, independientemente de que tenga los golpes, independientemente de que la gente lo vea como uno de los promotores del plan fiscal, del paquete fiscal, de más impuestos, definitivamente eso a usted le ayuda sustancialmente a ganar la confianza del presidente Carlos Alvarado, no sé si de Rodolfo Pisa, pero del gobierno usted se gana la confianza, al punto de que las primeras señas que tenemos de que usted puede ser presidente de la Asamblea Legislativa las dan dos diputados del PAC, la señorita Mora y el diputado Morales del PAC. Ambos son los primeros que en medios de comunicación dicen que están dispuestos a votar por usted. ¿Fue por esa confianza o fue que dentro del paquete de negociación usted había hablado previamente que quería el apoyo para su elección como presidente de la Asamblea Legislativa del PAC? Vamos a ver, lo segundo, por favor, completamente descartado. Cuando estábamos trabajando el tema del plan fiscal, imposible estar pensando en qué iba a pasar unos meses después, en medio de aquella congoja. Donde había aprobado después. Menos, digo, en ningún momento. Jamás hablamos de un tema de puestos, ni de directorio, ni mucho menos en aquel momento. Y el tema de ganarse la confianza, yo creo, es un efecto colateral, no es un efecto deseado en aquel momento. Si yo hubiera querido ganarme la confianza de alguien, era de mucha gente. Es decir, yo creo que un político debe aspirar a ser confiable y a ser coherente. Y ese es el caso mío, yo intento serlo. Y no para los efectos de ganarme la confianza de Carlos Alvarado hoy momentáneamente, para ganarme la confianza de la gente que cree en mí, la gente que votó por
por el Partido Liberación Nacional, en el caso mío, precisamente en San José, para hacerme diputado y la gente que confía en la gestión que uno hace. El caso del plan fiscal es exactamente eso, una historia de coherencia y de necesidad del país. Yo, habiendo sido diputado que ayudé a la administración de don Abel Pacheco y de la unidad a llevar adelante esa carga en materia fiscal, habiendo sido el ministro de la presidencia de doña Laura, a quien tanto vilipendiaron y golpearon, sí, el PAC, sí, el Frente Amplio, sí, el Movimiento Libertario, sí, la unidad también, por tratar de pasar un proyecto fiscal que al final de cuentas muchos de esos tuvieron que aceptar, algunos con dolor, otros sin rubor, que tenía que pasar sí o sí. En el caso mío yo no podía comportarme diferente. Haberme comportado diferente solo para tener una pose electoral, como le pasa a muchos, entendiendo, digamos, estratégicamente que votar impuestos no es sano, yo francamente para eso no vine a la política, con toda honestidad se lo digo. Ahora, fue más fácil conseguir la confianza y el apoyo del Partido de Acción Ciudadana de los 10 diputados, que nunca hubo, por más vendavales que se pusieron en determinado momento, nunca hubo duda. Fue más fácil que conseguir el apoyo de sus compañeros. Su candidatura sale desde la fracción con el apoyo de unos y con las críticas de otros. Había un grupo, digamos que liderado o encabezado por Roberto Thompson, que hablaban de que no estaban dispuestos a darle el voto, la fracción, de apoyarlo a usted de sus intenciones, si había gente de la fracción del PAC en el directorio. Al final de cuentas, tuvieron que votar aún con gente del PAC en el directorio. ¿Hay algo? Fue más difícil sí, ese espacio. Sí, vamos a ver, ahí yo quiero hacer una precisión. No sé cómo fue la historia dentro del PAC, porque no dudo que ellos tuvieron sus propias discusiones. Pero nunca salieron a la luz, parecía que los 10 estaban de acuerdo con que usted fuera el presidente. No ha dejado de ser visible para mí. Ahora, para el 1 de mayo, había grupos dentro del PAC realmente molestos porque la gente del PAC iba a votar por un candidato de Liberación Nacional, lo mismo que había gente molesta de Restauración Nacional porque iban a votar por el PAC, o los del PAC molestos porque iban a votar por un secretario de Restauración Nacional como don Carlos Avendaño, y de eso, si usted tiene chance, ahora podemos hablar, porque eso habla de la falta, digamos, de desarrollo de una cultura política vivida dentro de esta fragmentación y dentro de esta dispersión multipartidista. Pero volviendo al punto de mi fracción, primero, a veces solo se ve la parte polémica, pero yo quisiera primero rescatar la parte positiva. Desde el principio, la inmensa mayoría de la fracción de Liberación Nacional estaba unida conmigo. Y digamos, sin ningún digamos, requerimiento, condicionamiento, etc. Y una pequeña parte de mis compañeras y compañeros, a quienes respeto muchísimo, tenían, digamos, esa consideración con respecto a que el PAC nos apoyara. No solo que nosotros los apoyáramos a ellos para una secretaría, sino que el PAC nos apoyara a nosotros. Aún así, cuando decidimos que íbamos al frente, tomamos una decisión sobre íbamos a plantear un directorio de oposición o un directorio de simplemente multipartidista sin exclusiones. Y esa tesis, Claudio, ganó en la fracción, no sé, 15-2, digamos, que nosotros íbamos por un directorio de multipartidista. Sí hubo consideraciones en ese momento en el sentido de que si había una oportunidad de no poner al PAC como el primer aliado, digamos, lo preferirían algunos de ellos. En todo caso, como se fue desarrollando todo y como ya de todos modos venía cultivándose, el Partido Unidad y el partido, o más bien los independientes que conforman el bloque de don Fabricio, ya habían tomado la decisión de decirnos que no, prácticamente desde que comenzaron a conversar en diciembre. Así que el Partido de Acción Ciudadana, junto con Restauración Nacional, eventualmente con el PIN y los republicanos, se hacían indispensables para hacer. Y el discurso de presentación de su candidatura, que fuera Roberto Thompson, fue un simbolismo que utilizaron en la fracción para verse unidos. Fue una iniciativa que agradezco de parte de don Roberto. Él me dijo antes, un día antes, me vino a decir, mira, yo quisiera presentarte, y por supuesto yo encantado le agradecí y acepté que hiciera esa presentación. ¿Por qué se escondió la candidatura de la Secretaría de Carlos Avendaño?
porque el mismo Restauración Nacional hablaba de don Eduardo Cruzan como el candidato a la secretaría y no va a ser hasta el día de la elección en la Asamblea Legislativa que se empieza a hacer referencia al nombre de Carlos Avendaño. ¿Había algún temor de que se conociera el nombre de Carlos Avendaño, que hubiese algún resquemor de la prensa, de alguna fracción? ¿Por qué hasta el final sale el nombre de Carlos Avendaño? En realidad esa era una decisión que le correspondía a cada fracción. Por ejemplo, desde allá como febrero se escuchaba el nombre de Laura Guido en el PAC, pero ellos no soltaban ese nombre. Entiendo que Laura quería, pero en la fracción todavía no se había terminado de resolver. Y en el caso de don Carlos Avendaño, primero nos habían dicho que iban a candidatear a una mujer y se oía el nombre de doña Xiomara Rodríguez. Ya después, faltando pocos días, nos dijeron que iba a ser un hombre sin darnos seguridad y apareció el nombre de Eduardo Cruzan dando vueltas. A mí nunca me lo dijeron, fue la prensa. Yo lo vi en la prensa. Sí, fue la prensa la que me dijo, parece que es don Eduardo. Yo supe que iba a ser don Carlos la noche anterior, ya tarde, que me lo mencionó, no me acuerdo si fue don Eduardo, si fue el propio don Carlos. Le creemos, porque usted y don Carlos son muy cercanos. Sí, bueno, nos conocemos. Ya fueron compañeros por segunda vez. Nos conocemos de aquellos años del 2002, pero no, sí, ellos tenían eso. Francamente no sé si es que la cosa también a lo interno la habían discutido o formaba parte de una estrategia. Pero esa pregunta, mi querido Claudio, hay que hacérsela a don Carlos. Hay otra pregunta que quiero hacerle y no puedo dejarla guardada. Dos amigos en común, voy a contar el pecado, pero no los pecadores. Sí. Me comentaban un día de que usted en alguna conversación con ellos les había dicho que estaba en la Asamblea Legislativa soñada. ¿Soñada por qué? Soñada porque yo realmente desde el punto de vista de habilidades políticas, de conocimiento de los problemas nacionales, la veo bastante limitada en comparación con otras. Ciertamente acuden al voto con mucha facilidad y con muchos acuerdos se logran 39, 40 y más votos. ¿Usted la encuentra ideal porque siente que tiene ventajas políticas sobre sus compañeros, conocimiento de los problemas y que en ese mismo marco el comentario me decía que usted se sentía muy satisfecho porque habían 4 o 5 que tomaban las decisiones a lo interno de la Asamblea Legislativa? ¿Qué hay de cierto en eso? No, en realidad no es cierto eso, pero le puedo comentar cosas que yo he visto desde esta Asamblea Legislativa y que las afirmé desde el principio. Cuando pasaron las elecciones de febrero y que ya quedó, digamos, conformado el panorama, yo dije desde entonces, y sigo creyéndolo, que desde el punto de vista de la distribución de las fuerzas y esas fuerzas en relación con, digamos, las condiciones ideológicas, es una asamblea que permite hacer muchas cosas que no se habían hecho antes. Porque ni es fuerte el extremo derecho, ni es fuerte la extrema izquierda. Están debilitadas. Sí. Sí, están debilitadas las dos. Aunque daba la impresión de que con Restauración Nacional la parte conservadora y económicamente liberal se iba a sostener. Sí, pero es un conservadurismo que pasa más por lo cultural o lo social y no tanto por digamos, un extremismo económico. Yo diría que es que muchos llegaron de suerte. Yo sé que usted no lo quiere decir como presidente de la Asamblea Legislativa, pero muchos de Restauración llegaron de suerte y no tenían esa beta como si la tenía el Movimiento Libertario cuando escogía a sus candidatos. Es que vamos a ver, cuando yo vi esa conformación, yo dije, aquí es posible que nos podamos poner de acuerdo más fácil. Porque probablemente si hubiera, por ejemplo, Frente Amplio tuviera una representación más numerosa o hubiera estado el Movimiento Libertario en sus tiempos más duros, hubiera costado mucho más. Pero esta conformación, entonces, y por otro lado, déjeme decirle también, en honor a la gente que está en la Asamblea Legislativa, yo también considero que esa Asamblea Legislativa, si bien su gente de experiencia no es mucha, tiene gente nueva muy buena. Yo he podido ver revelaciones de personas que no conocía o de las cuales conocía, pero poco y que han hecho un gran trabajo en este primer año, gente nueva y que lo ha logrado. Entonces, hay una compensación. Qué interesante que usted nos diga de que está muy al centro los pensamientos ideológicos en la Asamblea, porque
Vamos a ver, usted y yo seguramente le rezamos al mismo Dios, pero creemos en el mismo Dios, pero le rezamos a diferentes santos. Yo siempre me he definido como socialdemócrata. Creo en la socialdemocracia. En el caso suyo en particular y en la fracción de Liberación, las críticas, inclusive al interno del Partido de Liberación Nacional, es que es un partido de derecha, pero usted nos dice que es un partido de centro. Y la gran discusión también de muchos analistas políticos es que Liberación perdió ese centro-izquierda y que se apertrechó más allá del centro-derecha. ¿Por qué la lectura suya de ubicar a Liberación en ese centro, en ese espacio moderado, contrario a lo que muchos otros dicen? Bueno, porque también se han dicho muchas mentiras con respecto a Liberación Nacional y ha habido una especie de estrategia de miente que algo queda. Desde que Liberación Nacional apostó por la apertura económica, por la apertura al mundo, apostó por los tratados de libre comercio, etcétera, la extrema izquierda y otro grupo, que ya le voy a decir cuál es, apostaron por generarle la fama de neoliberal. Y entonces repitieron como un mantra entre algunos líderes políticos y otros líderes sindicales, si es que no son lo mismo, repetían y repetían que es que Liberación Nacional se había pasado al ala neoliberal, sencillamente porque no estaban, digamos, dispuesta a Liberación a conservar un estatismo exacerbado como el que tuvo quizás en los años 70 o a continuar con la regaladera de prebendas del que en algún momento fuimos partícipes. Entonces, ese grupo, esa izquierda, acomodada o apertrechada en cierta comodidad con que el país no se abriera al mundo, estaba incómoda, hubiera preferido, además, desde el punto de vista comercial, que siguiéramos un país proteccionista, y acusaron a Liberación Nacional por modernizarse, lo acusaron de derecha. Y después... Y de corrupto. No, bueno, claro, eso forma parte, digamos... Y hoy están aliados con Liberación de la misma misión. Sí, están aliados con Liberación en el Legislativo y con la unidad también tildada de corrupta en el Ejecutivo. Sí, así es. Pero además, habiendo sido del mismo Liberación Nacional, nada más que se quitaron la camiseta y se pusieron la de otro partido, sí. ¿Verdad? Que eso también hay que decirlo. Pero el otro grupo al que yo hacía referencia que ha gustado de hacerle mala fama a Liberación Nacional es un grupo dentro de Liberación Nacional que no tuvo acceso al poder en las administraciones, especialmente en las administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda. Hay un grupo ahí, y no digo que todas las personas que no estuvieron en esas administraciones, pero hay algunos líderes que no tuvieron participación en esas administraciones, que se dedicaron a seguir haciéndole mala fama y muchos se fueron también a su de propio Liberación. partido. No sé si muchos. Se ha reducido mucho el Partido de Liberación No sé Nacional, si... hoy no llega ni al 20%. Bueno, pero eso ya es un tema del número de personas que votan por nosotros. Y cambiando no ha logrado tampoco generar empatía con juventud. No tanto de dirigentes, ¿verdad? Del voto. El éxodo dirigente no ha sido tanto como lo que hemos perdido, digamos, en apoyo en general. Liberación menos que otros partidos, pero hemos perdido. Pero volviendo, digamos, a su pregunta, Liberación Nacional se ha mantenido en el centro, somos socialdemócratas, nos entendemos además, porque si usted compara las posiciones, por ejemplo, en el campo económico de Liberación Nacional con respecto a la apertura comercial, a las relaciones con otros países, a nuestra condición de exportadores, al tema de la importación para abaratar el costo de quienes compran en el país, esa fórmula socialdemócrata es idéntica, digamos, o no tiene ninguna diferencia con las socialdemocracias europeas. Es decir, ¿cuál socialdemocracia europea rechazaría el modelo económico que Liberación Nacional ha impulsado en Costa Rica? Prácticamente ninguna. Quizás en donde hemos más bien sido un poquito más conservadores es en la parte, digamos, cultural o social, que es un tema que sigue puesto en el debate, ¿no? Progresismo, que llaman ahora. Sí. Pero qué interesante, porque usted habla de cierto grupo en el partido, pero también hay grupos, sectores, como fueron los profesores, como fue el sector público, como fue el sindicalismo, que se han alejado de Liberación sustancialmente. Y hay algunas propuestas que me imagino que están en su agenda y que están en la agenda del gobierno y que tal vez por eso un poco de la confianza y la identificación
entre los Carlos Alvarado y Carlos Ricardo Benavides, que es limitar las huelgas. Se habla inclusive de que es una limitación al sindicalismo, es mucho. Por otro lado, también el tema del empleo público, parece que hay un sector al cual se le pasa una factura más de la cuenta. Me da la impresión a mí que es el sector público, como que se han unido muchos grupos para golpear mucho el sector público. Y está el tema del salario único. Y está el tema también de otros grupos como los cooperativistas que sintieron en algún momento que Liberación se desligaba y al final se regresó a devolverles un poco de cariño en los meses pasados en relación a cambios que se quisieron hacer en la ley para tasar más a las cooperativas. O sea, hay muchos grupos que se han alejado de Liberación Nacional. O sea, no es solo ese dirigente a lo interno, sino que hay grupos que fueron fortaleza de Liberación que hoy ven con distancia a Liberación Nacional. Bueno, vea, qué dicha que usted me toque esos temas, porque son importantísimos, me alegra estar aquí. Primero, yo no creo que un partido tenga que sostener a un grupo a pura prebenda, traicionando los intereses de los electores o de la ciudadanía. Yo considero, Claudio, que el sindicalismo es muy importante para la democracia. Creo que el sindicalismo debe prevalecer, que es una fuerza que busca balances y los encuentra. Pero también creo que por muchos años en el sindicalismo han prevalecido algunos líderes malísimos que lo que han hecho es conducir al movimiento, primero algunos fracasos bastante sonoros y después de mala forma llevarlos únicamente a que el planteamiento sindical es el sostenimiento de algunas gollerías. O en algunos otros casos, sencillamente los han conducido a la violencia que bloquea calles, la violencia que intenta sobreponerse en términos políticos sin participar en las justas, digamos, electorales, pero ejerciendo una enorme manipulación sobre algunos personajes y los que pretenden además mantener al costarricense sin servicios esenciales en medio de una huelga. Quitarle a una señora que se va a operar la posibilidad de hacerlo, quitarle a un señor que ha estado esperando un año por un examen en la caja que no lo puede hacer, restándole posibilidades de sus asuntos más esenciales en la vida. Entonces, ¿ha conversado usted con esos sectores? Sí, he conversado con varios de ellos. Y en el pasado y ahora en el presente, ahora con ocasión de la comisión para las huelgas. Pero déjeme terminar esta idea. Entonces, a mí me parece que Liberación Nacional no puede sostenerse diciendo, bueno, es que yo no quiero que se me vayan los sindicatos como parte de los grupos que nos han apoyado, si eso significa tener que mantener su status quo. Es decir, si el costo para Liberación Nacional y que le digan que no se le fue a un sector de la población es traicionar a las mayorías, es traicionar a la persona que paga impuestos para recibir atención médica en la caja, o para recibir agua o electricidad, o que le llegue el combustible. En medio de la última huelga, los sindicatos estuvieron a punto de no permitir que Costa Rica tuviera combustibles para que la gente se transportara. Si el costo de Liberación Nacional, y esto obviamente lo hablo a título personal, si el costo para Liberación Nacional es golpear al costarricense en general y proteger a una clase sindicalista que lo que quiere es violencia en la calle, bloqueos y sostener algunas prebendas insostenibles, yo creo que no vale la pena pagarlo. Si lo que nosotros queremos es apoyar, como en democracia corresponde, a un sindicalismo sano que luche por sus asuntos de carácter laboral, económico, etcétera, teniendo, digamos, una balanza sobre el ejercicio de esos derechos, yo creo que cabemos todos. Y hay gente a la que le tengo un gran cariño del sector sindical, con la que converso de alguna forma, digamos, sostenida, que no piensan como los líderes sindicales que llevaron adelante esta última protesta y que no consiguieron absolutamente nada. ¿Pero no piensa usted que esa última propuesta tal vez se equivocaron un tanto en la estrategia? Bastante. Pero ¿no cree usted que también en alguna medida algunos grupos del país se sintieron identificados no con los sindicatos, sino con una lucha que estaban haciendo ellos, sobre todo la clase media,
que va a verse muy golpeada por la carga de impuestos a partir de julio con el IVA. Junio. Julio, es la clase media la que va a tener que llevar el gran peso. Y parece que las iniciativas del gobierno, inclusive don Carlos Alvarado ha hablado de más impuestos, sigue siendo más impuestos. A la clase alta los impuestos poco más o poco menos no les afectan. A la gente más humilde pues no va a pagar IVA por ir al salón de belleza, al médico, por seguridad ni demás, porque al final de cuentas, mal o bien el servicio que da el Estado están obligados los más humildes a recibir esos servicios, pero la clase media sí se ve muy afectada y ahí hubo un espacio donde los sindicatos planteaban las grandes necesidades y las grandes exigencias que tenía la clase media y no fue oída esa clase media en el plan fiscal. Yo discrepo mucho de esa lectura, Claudio. Yo no creo que haya sido así. A mí me parece que a esa gran clase media, incluso a las clases más populares, los sindicatos trataron de montarlos en su lucha particular, haciendo argumentaciones falaces para tratar de jalar agua para sus molinos, si me explico. A los sindicatos no les interesaba el IVA, ni la renta, ni absolutamente nada de eso. Al sindicalismo le importaba el componente de empleo público que estaba dentro de la reforma fiscal. Ese componente que limitaba el pago de las anualidades o el monto del pago de las anualidades, los porcentajes de dedicación exclusiva y de prohibición y los porcentajes de carrera profesional y otros. Ese era el tema que le importaba a los sindicatos, punto. A ellos el tema de la justicia tributaria no les importaba, pero diseñaron una estrategia para poder obtener respaldo de las grandes mayorías de dibujar el tema fiscal como una pelea entre ricos y pobres, como una pelea de impuestos, como que le iban a encarecer la vida injustamente a las clases populares o a la clase media. Así fue como lo idearon los sindicatos y no estuvo mal, fue una muy buena idea. Lograron subir al barco a mucha gente, ¿verdad? Para hacerlo ver así. Porque en el fondo, si la reforma fiscal se venía abajo lo de empleo público que les iba a afectar en sus bolsillos. Y yo creo que lejos de estar defendiendo a la clase media, la estaban dirigiendo al cadalso. Si el plan fiscal no hubiera pasado, los primeros que van, pero derecho a la pobreza, es la clase media, que no se hubiera logrado sostener. ¿Usted está de acuerdo con el presidente Alvarado que en su discurso del 1 de mayo dijo que salvó a Costa Rica de la quiebra? No, yo no creo que el presidente Alvarado haya salvado a Costa Rica de la quiebra. Yo creo que entre mucha gente y varias fracciones legislativas y varios grupos políticos y de opinión y de presión, le metimos el hombro a Costa Rica para que no se fuera al diablo en materia económica. Hoy estaríamos seguramente, hubiéramos entrado en default, es decir, no hubiéramos podido hacerle frente a los pagos, probablemente ya hubieran empezado a darse problemas para pagar la planilla del Estado. No sé si... déjeme está bien, tiempo suyo. Yo creo que no se hubiera podido pagar aguinaldos o no se hubieran podido, por lo menos no se hubieran pagado el salario escolar, no se hubiera pagado este año. Y ya Costa Rica tendría un tipo de cambio disparado en contra del colón y además unas tasas de interés insoportables. Probablemente ya el Fondo Monetario Internacional ahí sí hubiera intervenido para ver cómo nos sacaba del atolladero a cambio de grandísimos sacrificios que esos ahí sí hubieran puesto en la calle a todo el mundo, mucho más groseros contra los funcionarios públicos y otros estamentos que lo que se planteó en el plan fiscal. Ahora, usted es presidente de la Asamblea Legislativa, fue jefe de fracción, y dentro de ese salvamento que dice el presidente que hizo de que Costa Rica fuera a la quiebra, hubo una norma que fue totalmente violentada, que fue la aprobación de un plan o de un presupuesto extraordinario para salvar ese famoso hueco fiscal que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís. Y no vimos la vehemencia de los diputados, y todavía hoy nos hace falta, en relación a esa cachetada, a ese irrespeto al primer poder de la República que hace una ministra de Hacienda que tuvo 45 días de conocimiento del hueco fiscal, que colegas suyos me dicen que ante la urgencia posiblemente, si se hubieran dado cuenta, desde el segundo día se hubiese aprobado con el beneplácito de la Asamblea Legislativa, no sin antes, por supuesto, recriminarle a Luis Guillermo Solís, pero en unos 10, 15 días. Y se guardaron ese dato y hoy por hoy se brincaron a la Asamblea Legislativa variando los destinos presupuestarios sin la consulta previa. Vamos a ver, había una necesidad, creo que
la Contraloría General de la República está investigando y es la que tendrá que determinar las responsabilidades de doña Rocío y compañía. Ella alega que no lo conocía, que cuando habló de 45 días antes tenía, digamos, idea o información respecto de ciertos aspectos, no se refería a que conociera, digamos, que había alguna ilegalidad detrás de lo que posteriormente iba a hacer. Y yo creo que sí hemos sido bastante vehementes sobre la responsabilidad de Luis Guillermo Solís y su equipo de gobierno que dejaron ese me da la hueco impresión fiscal. de que usted exonera y le da la razón al movimiento que hizo Rocío Aguilar. Yo lo que creo es que Rocío Aguilar en un momento determinado hizo algo que le evitó al país un mal mayor. De no haber pagado a esa altura, si hubiéramos caído en una cesación de pagos, aunque inmediatamente hubiera mandado un presupuesto extraordinario de la República. Como presidente de la Asamblea, si lo volvieran a hacer, ¿usted estaría dispuesto a soportarlo? No, si aparece otro hueco fiscal. Vamos a ver, nadie se baña en el mismo río dos veces, pero sí le quiero decir, Claudio, que uno tiene una perspectiva diferente de la vida política cuando solo ha sido oposición o cuando ha sido oposición y también ha sido gobierno. Cuando uno está en zapote y entiende las urgencias que hay que pasar y las cosas que hay que hacer para que el país marche bien, uno entiende de una forma más integral la actuación de los demás. Es decir, es aquello de ponerse en los zapatos del otro y únicamente no irse por la pose electoral golpeando a todo el mundo. En este caso, a doña Rocío la va a juzgar la Contraloría y seguramente la Corte Suprema de Justicia, o no sé si habrá algún procedimiento de orden administrativo de otra naturaleza. Desde el punto de vista político, desde mí y en mi perspectiva, el culpable de esto es el equipo de Luis Guillermo Solís. Y las actuaciones de doña Rocío probablemente estuvieron enmarcadas en la lógica que gente muy responsable, como usted o como yo, pudiera hacer si tiene que escoger entre un mal mayor y un mal menor para el país. Entonces usted está de acuerdo. Ahora, sentía que se le caía, ya nos quedan 2 o 3 minutos, sentía que se le caía la presidencia del Congreso cuando salió el tema de la amnistía, donde se le juzgaba a usted que se había beneficiado de esa amnistía tributaria. No, francamente no, porque me parecía que era puro teatro y pura gana de decir o de involucrarme en algo sobre lo cual no hubo nunca ninguna mala intención ni necesidad alguna de recibir una amnistía. Lo he explicado en otros programas, pero si usted me da un minuto lo explico aquí. Yo el 30 de diciembre del año pasado entré a mi página de internet, de mi cuenta corriente en el Banco de Costa Rica, le pedí a la página que está enlazada con el Ministerio de Hacienda que me dejara ver cuánto le debía del periodo 2017, me dice 1.740.937 colones, quiere pagar, pum, le doy clic y pago, punto. Y para mi sorpresa ahora aparece esa lista que había solicitado. ¿Nunca había visto usted esa deuda anteriormente? No, yo conocía que tenía una deuda. ¿Pero no sabía el monto? No sabía el monto, digamos. Uno se espera a tener plata para pagar. Y entonces la pagué, el sistema no me dice a mí, usted quiere acogerse a la amnistía tributaria, desea usted o no que se le rebajen intereses por esa amnistía tributaria, o al menos informarme, en el momento en que usted está pagando se va a acoger de forma automática, que ese nunca fue el propósito de la ley, a una amnistía tributaria. Yo pago y ahora me entero que el sistema me rebajó intereses de manera automática sin consultarme y sin saberlo yo. Le he pedido ya al Ministerio de Hacienda que certifique si yo hice alguna solicitud, alguna gestión para beneficiarme de la amnistía, y también le he pedido que haga constar si fue el Ministerio de Hacienda el que ordenó al sistema informático de rebajarle a todas las personas que como yo durante el mes de diciembre y enero se acercaron a pagar en la vía electrónica. Y un minuto también, un minutito extra. ¿Qué le encontró o qué habilidades, qué capacidades que no está viendo el costarricense, usted en esa cercanía con el presidente Carlos Alvarado podría reconocerle? Primero que todo, usted me está atribuyendo una especial cercanía que no tengo. Yo con don Carlos Alvarado hablo muy poco y lo veo mucho menos, normalmente en actos así. Y entonces, restándole esa introducción, yo no sé qué queda de la pregunta. Si usted quiere que yo interprete cómo ha funcionado este gobierno, yo quiero decirle que ha tenido luces y que ha tenido sombras. Y muchas cosas las ha hecho este gobierno del PAC porque está justamente en una posición de gobierno.
haciendo por dicha lo contrario que hicieron cuando estaban en oposición. Y nosotros en Liberación Nacional no hemos devuelto la cachetada porque sería golpear al pueblo de Costa Rica y eso no lo vamos a hacer. Muchas gracias y suerte en su gestión. Salud. Está buenísimo, así que bueno, qué dicho, dicho. dicho. Salud. Salud. Los espero en 8 días aquí en Noches sin Tregua para tener otra hora de política con P mayúscula. Un abrazo.